Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de métodos numéricos. Y en particular vamos a hablar de un método numérico en particular que se conoce como el método de diferencias finitas. Los métodos numéricos, podríamos decir, al menos los métodos numéricos que se aplican a las ecuaciones diferenciales o ecuaciones de balance del continuo, son métodos numéricos que lo que buscan hacer a grandes rasgos es aproximar derivadas. Podemos imaginar que solamente cumplen ese rol. Aproximar derivadas con una finalidad última, que es la de poder resolver fácilmente ecuaciones diferenciales que tengan estas derivadas involucradas, ¿no? Bien, la pregunta que surge quizás, una de las preguntas que surgen podría ser, por un lado, si, bueno, las ecuaciones diferenciales surgen normalmente, van a aparecer muchas veces en nuestro estudio. Bueno, yo, por ejemplo, compilé algunos ejemplos aquí de tan solo algunas ecuaciones diferenciales muy populares en el mundo. Ya no vamos a meter en eso, pero créanme que hay muchas ecuaciones diferenciales que intentan representar algún fenómeno de la naturaleza. Así que la respuesta sería que sí, que son importantes. Y quizá la segunda pregunta es si las ecuaciones diferenciales son realmente más difíciles de resolver que otro tipo de ecuaciones, como pueden ser las ecuaciones algebraicas que ustedes bien conocen. Y yo creo que su experiencia, hasta el momento, con el tratamiento de las ecuaciones diferenciales, han visto que los métodos analíticos de resolución de ecuaciones diferenciales ya son bastante complicados, incluso para resolver ecuaciones muy sencillas. Ya vamos a ver que en general las ecuaciones diferenciales que uno va a encontrarse en el mundo no son para nada sencillas. Pero bueno, podríamos decir con cierta holgura, con cierta seguridad, de que las ecuaciones diferenciales a grandes rasgos suelen ser más difíciles de resolver que las ecuaciones algebraicas. Así que si tuviéramos un método que pudiera tomar las ecuaciones diferenciales, transformar sus derivadas de modo de que nuestra ecuación diferencial pase a ser una ecuación algebraica o una serie de ecuaciones algebraicas, quizás un conjunto de ecuaciones algebraicas, un sistema de ecuaciones, probablemente sea un poco más fácil de resolver, al menos un poco más metodológico. Entonces esa es la misión que tienen este tipo de métodos numéricos. El método de diferencia finita quizás es yo diría, el primer método numérico de este estilo que ha surgido, quizás el más fácil de entender, y que conserva la misma filosofía que todos los métodos numéricos aplicados a ecuaciones de continuo que van a ver más adelante. Quizás alguno haya escuchado hablar del método de elementos finitos. Vamos a ver que el método de diferencia finita, si bien es algo un poco más sencillo, conserva muchas de sus características. Ustedes van a escuchar hablar de métodos numéricos, otras veces van a escuchar hablar de métodos discretos, porque en realidad el proceso también se conoce como proceso de discretización de las ecuaciones, o al menos parte del proceso es discretizar. Y ustedes dirán, bueno, pero discreto y continuo parecen ser antónimos, de hecho lo son. ¿Qué tienen que ver métodos discretos con el estudio de la mecánica de medios continuos? Bien, eso es un poco una libertad que nos estamos tomando nosotros en este curso, para no solo estudiar la forma tradicional de la mecánica de medios continuos, sino también buscar la forma, todos los mecanismos posibles para resolver las ecuaciones que van a ser generadas a partir de la mecánica de medios continuos. ¿Okay? Vamos a intentar no quedarnos solamente con el planteo del problema a través de ecuaciones diferenciales, sino vamos a tratar de resolverlas por todos los medios que dispongamos. Métodos analíticos, métodos numéricos en papel, métodos numéricos implementados en la computadora, métodos numéricos embebidos en programas, de los cuales no tenemos demasiado manejo, pero sí podemos usar los programas a nivel usuario, como puede ser SolidWorks. Quizás no vamos a programar en SolidWorks, pero vamos a aprender a hacer muchas cosas en SolidWorks que van a ser muy útiles y que tienen su complejidad por otra parte, ¿no? Con MATLAB quizás vamos a estar en la etapa de programar nuestros métodos numéricos. ¿Okay? Bien. Así que bueno, me gustaría como motivación plantearle algunas ecuaciones diferenciales que son muy populares en el mundo, que han surgido a lo largo de los años, hablando de 2 o 3 siglos atrás. Lo que quiero mostrarle con esto es que las ecuaciones diferenciales están
presentes en un montón de ámbitos de la física y posteriormente también de la ingeniería, porque la ingeniería se nutre mucho de la física y la matemática. Así que por mencionar algunos, van a ver que, bueno, la famosa ecuación de ondas que ustedes conocerán de Física 2, desarrollada quizás o planteada por primera vez por D'Alembert en el 1700, mitad del siglo XVIII. Las ecuaciones de Navier-Stokes planteadas en una de sus tantas formulaciones, ya por mitad de hace, bueno, ya casi 2 siglos, que rigen el movimiento de los fluidos. Van a ver que vamos a empezar a explorar quizás esta ecuación en nuestro curso, pero es propio que lo vean en un curso específico de mecánica de fluidos, pero van a ver que tiene un sinnúmero de complejidades esta ecuación. Las ecuaciones de Maxwell quizás la hayan visto en Física 3 o la vean en algún curso de electromagnetismo, pero básicamente da una dependencia entre el campo eléctrico y magnético en el electromagnetismo. Ya estamos hablando de un sistema de ecuaciones, pero fíjense, estamos utilizando notaciones que nosotros ya conocemos, notaciones tensoriales. Aparecen gradientes, aparecen divergencias, aparecen tensores de segundo orden, por eso las 2 barritas abajo, aparecen vectores por todos lados. En el caso del electromagnetismo y las ecuaciones de Maxwell tenemos un set de 4 ecuaciones que se encuentran acopladas entre sí, o sea, para poder calcular el campo magnético, por ejemplo, necesito del campo eléctrico. Podría ser el caso, o al revés. Todas vinculadas entre sí, además, o sea, están muy fuertemente interrelacionadas. Ya metiéndonos más en la física moderna, la ecuación de ondas de Schrödinger para el cálculo en física cuántica, ya más de este siglo pasado, muy reciente, unas décadas atrás, ecuaciones que tienen que ver con finanzas, ecuaciones diferenciales para evaluar el costo de un determinado bien, un activo. Son todas ecuaciones diferenciales que surgen en una diversidad de ámbitos. Eso es lo que quiero también marcarles, no solo en los temas que vamos a estudiar nosotros, sino que ecuaciones diferenciales para representar fenómenos los tenemos por todas partes. ¿Okay? En todos estos casos, lo que vamos a querer resolver es alguna función incógnita que depende de otras variables que nosotros las llamamos variables primitivas, ¿no? En el caso de la ecuación de ondas, por ejemplo, quizás queremos resolver la U, quizás la amplitud de la onda, en función de, no sé, podría ser la posición y el tiempo, ¿ok? Podría ser esta nuestra incógnita. Cuando nosotros hablamos de incógnita, hablamos de la función incógnita, ¿ok? Podría ser que en las ecuaciones de Navier-Stokes queremos resolver el vector de velocidades, por ejemplo, que también quizás depende del espacio y del tiempo. Ya quizás depende de la posición en 3D, por eso un vector, posición y el tiempo. ¿Okay? Podría ser el caso, podría ser que también queremos resolver la presión, que también va a ser función de la posición y del tiempo. ¿Okay? La presión que está aquí. Puede ser que en las ecuaciones de electromagnetismo queremos resolver, no sé, quizás el campo eléctrico como función de la posición y del tiempo. Y también queremos el campo magnético, también un vector, función de la posición y el tiempo. Y bueno, podríamos tener otros ejemplos más abajo. Lo importante de todo esto es que lo que queremos encontrar es una función incógnita. Y genéricamente quizás nos convenga ponerle un nombre a esa función incógnita. Vamos a tratar de generalizar un método de resolución de ecuaciones diferenciales. Pero bueno, ecuaciones diferenciales tenemos por todas partes. La necesidad de resolverlas es tan importante como formularlas, quizás. Así que bien, vamos a pasar directamente a en qué consiste, a grandes rasgos, el método de diferencias finitas y cómo nos serviría para resolver este tipo de ecuaciones, ¿ok? Así que vamos a borrar. Bien. Imaginemos por un momento que nosotros tenemos la función, estamos buscando una función f de x. Por ahora vamos a pensar que depende solamente de una variable primitiva escalar x. Queremos encontrar f. F va a estar inmersa en una ecuación posiblemente diferencial.
y nosotros queremos resolverla. Vamos a empezar por algo más o menos sencillo para entender la filosofía y después vemos cómo se puede extender a casos más complejos. ¿Okay? Bien, imaginemos que queremos graficar esa f de x. Vamos a hacer un gráfico un poco más grande. Este es el eje x. Y acá tenemos el eje de la función f de x. Bien, supongamos que en realidad la función no la sabemos a priori. Eso es importante tenerlo presente, no sabemos cómo es la función. Pero imaginemos que lo que realmente queremos dilucidar es algo de este estilo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Esto que no conocemos aún es realmente lo que queremos encontrar. Nuestra meta. Queremos llegar a descubrir el comportamiento de esa función. ¿Cómo es esa función respecto a x? ¿Okay? Imagínense que esto es lo que queremos llegar y todavía no lo conocemos, ¿no? Está en verde, es algo que no desconocido por ahora para nosotros. Entonces vamos a usar otro color y les voy a comentar básicamente qué es lo que va a hacer el método de diferencias finitas. El método de diferencias finitas lo que va a terminar haciendo, y ahora vamos a ver cómo, pero por ahora estamos explicando el qué es lo que hace. Bien, ¿qué es lo que hace? Es, en un intervalo dado, puede ser todo el dominio del que me interese a mí, vamos a suponer que este puntito lo llamamos x0 y este de acá al final lo llamamos x sub f, para decir que es el x final. En determinadas posiciones, en este intervalo, lo que hace es, vamos a tratar de hacer una línea vertical, en ese intervalo va a generar una serie de puntos, que lo vamos a llamar nodos, una serie de nodos, no voy a hacer todo, vamos a hacer algunos más. Vamos a llamarlo, vamos a ponerle nombres, x1, x2, x3, etc. Tenemos más. En esos nodos, lo que me va a producir el método de diferencias finitas, en el inicial, en el final y en todos los intermedios, me va a proveer una aproximación de la solución. Que por ahora nada me garantiza que sea realmente igual a la función que estoy buscando. Lo que esperemos que sea es en cierta medida sea bastante parecido. Vamos a poner algunos nodos más. Vamos a suponer que, bueno, aquí sobreestima la función, aquí se queda corto. El otro nodo más, ponerlo por arriba también. Vamos a poner estos de acá. Y bueno, tendremos más en el medio, ¿no? Lo que hace el método de diferencias finitas es decirle cómo van a ser algunos puntos determinados, cuál va a ser el valor de la función en algunos puntos determinados, y además esos puntos van a ser aproximadamente, esperamos que se aproxime bastante a la solución real que queremos buscar. De ninguna manera me va a producir la solución real, salvo casualidad, sino que va a ser muy cercana, esperemos lo más cercana posible, esperemos que el error entre la función de diferencias finitas y la función real sea muy bajo. Vamos a empezar a hablar de error, tratar de acotarlo el error, y de ninguna manera me va a decir qué sucede entre medio de los nodos. Lo que me va a decir solamente es el valor de la función aproximada en algunos puntos determinados. ¿Okay? Y de ahí viene quizás la palabra métodos discretos. Lo que me va a producir es una función discreta, una función evaluada en algunos nodos. Probablemente mientras más nodos utilice, mejor. Esta es una decisión que la puede tomar uno y elegir una buena cantidad de nodos. Y bueno, no sabemos nada que pasa entre medio de esos nodos. No podemos predecir exactamente cómo se comporta nuestra función aproximada entre esos nodos. Lo único que me va a decir el método de diferencias finitas es la función en x0, x1, x2, x3, una función aproximada a la función que estoy buscando, f de x, me da estos valores. Eso es todo lo que va a producir el método de diferencia finita, y quiero ser bastante claro con esto para que luego no se confunda con que el método de diferencias finitas
da la solución real, de ninguna manera lo hace. Y quiero también que sepan que no me provee nada entre medio de los nodos donde estoy evaluando. Donde no hay un nodo, entre x1 y x2, no sé yo realmente el valor, no lo estoy determinando con el método de diferencias finitas. Estuvimos hablando de las desventajas del método, ¿ok? ¿No? Todo lo que venimos mencionando. La ventaja del método, en contrapartida, es que es la potencialidad que tiene el método para resolver ecuaciones diferenciales que normalmente por métodos tradicionales, como los métodos analíticos que ustedes han visto, no pudiéramos realizarlos. O quizás son ecuaciones muy difíciles o no conocemos los métodos para resolverlas. O incluso hay presencia de términos no lineales que dificultan la resolución, o quizás hay derivadas de muy alto orden que también dificultan la resolución. Puede ser que la geometría que queremos resolver tiene una elevada complejidad y por eso no lo podemos resolver analíticamente. O sea que para todos esos casos el método de diferencias finitas nos va a proveer una ventaja considerable. El método de diferencias finitas y otros métodos numéricos como podrían ser volúmenes finitos, elementos finitos y demás. Bien. En general los métodos numéricos están inmersos en los software conocidos como por ejemplo SolidWorks para la simulación de problemas que tienen que ver con el continuo, donde la geometría es complicada, pero ustedes habrán visto que nosotros nunca hemos resuelto analíticamente alguna geometría complicada, porque realmente cuando uno eleva en complejidad la geometría, los métodos analíticos se vuelven muy difíciles. Lo bueno de los métodos analíticos es que nos dan la solución exacta. Nada de aproximación, sino la solución exacta sin margen de error. ¿Ok? Eso es una buena ventaja y quizás nos sirve para un proceso de validación del método numérico, para verificar que nuestro método numérico no está tan errado. Entonces quizás elegir un problema sencillo con solución analítica, conocida como los que han hecho ustedes en la práctica, pueden ustedes agarrar un método numérico como el método de diferencias finitas, intentar resolver el mismo problema por el método de diferencias finitas, un método aproximado, y ver qué tan cercana a la realidad, a su solución analítica fue. ¿Ok? Entonces con eso van a tener una idea de qué tanto es la aproximación, qué tanto es el error de esa aproximación. ¿Ok? Bien. ¿En qué consiste el método de diferencias finitas? Permítanme, voy a agarrar mi machete. Imaginemos que queremos ahora escribir una función evaluada en un punto. Vamos a poner algún punto por acá, vamos a borrar un poco y vamos a dejar tan solo algún nodo presente para tener idea de lo que queremos hacer. Vamos a dejar un poco más de espacio en el medio. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esta línea también. Bien. Imagínense ahora que estamos localizados por acá. Y estamos por acá. Dos nodos en el medio de todo nuestro dominio. ¿No? Hay muchos noditos. Acá también. Pero tenemos dos nodos por ahí ubicados. Y vamos a decir que este X lo voy a llamar X sub I. Y representa un número entre 0 y F. Y este nodo lo voy a llamar XI más 1. Bien. Vamos a intentar expresar nuestra función en un nodo cualquiera. Vamos a suponer que queremos hacer la función evaluada en el nodo I más 1. En la posición X y más 1. Bueno, ¿cómo podemos hacer esa representación? Bueno, para hacer eso nos podemos valer de alguna identidad matemática que tenga, en principio, toda la precisión posible. Entonces, en este caso, me voy a valer de una serie de Taylor. Una serie de Taylor se puede escribir de la siguiente manera. Se puede decir que la función evaluada en el nodo I más 1, X I más 1, tiene alguna relación con la función evaluada en el XI. La función evaluada en el XI más 1
poner un puntito por acá. No sé, está muy vertical esto. Algo así. Está relacionada con la función en el xy. Vamos a suponer que... Y acá, no, voy a escribirlo de otra manera porque en realidad me estoy refiriendo a la función exacta. En la función ya no estamos hablando de aproximaciones, al menos no por ahora. Estamos hablando con exactitud. Y si estamos hablando con exactitud voy a usar el color verde para decir que las funciones, que no están exactamente en la misma línea, pero parecen estar en horizontal bastante cercanas, f en xy más 1 y f en xy. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que queremos decir es que vamos a valernos de una serie de Taylor para buscar la relación que hay entre f en xy más 1 y f en xy. O mejor dicho, vamos a intentar evaluar la función f en x más 1 por medio de la información que tengamos de la función en otro nodo. Ustedes saben que esto no es equivalente. Bueno, en este caso se parecen bastante, pero podría haber tomado cualquier par de nodos, cercanos o no tan cercanos, podrían estar muy alejados, y aún así encontrar una serie de Taylor que me busque representar exactamente la función en el x más 1. Entonces una serie de Taylor, ¿qué más tiene? Porque esto no se cumple siempre. Para que realmente sea una igualdad, tengo que agregar algunos términos más. ¿Cuántos más? Bueno, para ser riguroso, infinitos. ¿Okay? Es una serie infinita, así que me voy a valer de el resto de los términos. Vamos a tener la derivada de f en xy multiplicada por la separación entre los nodos xj y xy. Ahora voy a seguir abajo. Voy a tener una derivada segunda evaluada en xy multiplicada por la separación entre ambos nodos, perdón, esto era y más 1, en xy más 1 menos xy. Ahora esta diferencia va a estar elevada al cuadrado. Y si no me equivoco debe haber algún coeficiente dando vuelta, así hay un factor, 1 sobre el factorial de 2, que es 2, más, creo que vamos a tener un sexto acá porque es el factorial de 3, la derivada tercera de f en xy, multiplicada por la separación entre xy más 1 y xy, pero ahora elevada al cubo. Vamos a seguir por acá. Vamos a hacer uno más y no más. 4 factorial. 1 sobre 4 factorial. Es 6 por 4, 24. La derivada, ahora sí, la derivada cuarta de la función, evaluada en xy. En xy más 1 menos xy a la cuarta. Y bueno, me voy a quedar hasta ahí. Vamos a poner puntos suspensivos. Y no vamos a agregar más términos. Faltan infinitos términos, obviamente, para que esto realmente sea en igualdad. Bien, súper complicada la serie de Taylor, pero lo que tiene bueno es que es súper potente, porque me permite evaluar una función en cualquier nodo, ni siquiera necesita estar cerca del nodo de referencia, que era el xy, en función de, valga la redundancia, la función en xy y todas sus derivadas, sus infinitas derivadas. Y ustedes me dirán, bueno, ¿de qué me sirve esto si necesito calcular las infinitas derivadas de una función que ni siquiera conozco tampoco? Hasta esta altura ni siquiera conocemos cuánto vale f en xy, ni en f en xy más 1, ni ninguna f. Ya vamos a llegar, es todo un poco intrincado para llegar a lo que quiero mostrarle finalmente. Bien. Imagínense ahora, porque nosotros ya dijimos algo, ¿no? Dijimos que nosotros queremos de alguna manera aproximar las derivadas presentes en una ecuación diferencial de la función incógnita. Mi función incógnita, ya dije, es f de x. Puede representar la velocidad, puede representar desplazamientos, puede representar campos eléctricos y campos magnéticos, lo que a ustedes se les ocurra.
Lo importante es que hay una ecuación diferencial y hay una incógnita que es una función que puede depender de x y z y el tiempo, en este caso solo de x, y que la puedo representar así. En un punto determinado la puedo expresar en función de la función en otro punto y todas sus derivadas. ¿Qué tiene de bueno este método? Que me hace aparecer en escena las derivadas. Me hace aparecer, por ejemplo, una derivada primera. Qué bueno que sería, fíjense qué interesante que sería si en realidad esto fuera solamente hasta acá. Que la identidad dada por la serie de Taylor terminara ahí y no tuviera más términos. Si ese fuera el caso, no lo es, pero si ese fuera el caso, yo tengo una forma, un término con la derivada de f presente, que yo lo puedo aislar y expresarlo en términos de la función evaluada en algunos puntos. Es decir, puedo expresar la derivada de la función en términos de la función evaluada en varios puntos, digamos. Y también la separación entre los nodos. Pero eso en principio lo puedo llegar a conocer porque esto lo elijo yo. La forma de determinar los nodos y cómo van a estar ubicados es decisión mía o de cada uno. ¿Okay? Vamos a seguir en ese imaginario en donde la serie de Taylor termina acá. Si este fuera el caso, yo podría decir, bien, si esto es así, yo puedo decir que la derivada de f en x sub i, vamos a pasar restando esta función de acá y vamos a pasar dividiendo la distancia entre xi más 1 y xi. ¿Les parece? Si hacemos eso, nos queda la función en xi más 1 menos la función en xi dividido la distancia entre xi más 1 y xi. Bueno, ¿qué es este proceso que estamos haciendo? Es decir, esto no importa demasiado. Lo que estamos haciendo es decir, hasta acá voy a tener en cuenta. Solo hasta acá. Lo que estamos haciendo se llama un proceso de truncar. Estamos truncando la serie de Taylor diciendo, todos estos términos son despreciables debido a que si los nodos se encuentran muy cerca entre sí, xi y xi más 1, lo primero que va a tender a ser 0 van a ser los términos donde esté esa distancia elevada al mayor exponente. Y a medida que me voy considerando todo el resto de los términos, lo que me va a pasar es que los últimos que van a empezar a desaparecer cuando xi más 1 y xi estén muy cerca, van a ser estos términos de acá. Xi más 1 menos xi elevado al cuadrado, evidentemente va a tender más rápido a 0 que xi más 1 menos xi, si los nodos están cerca. A medida que yo acerco los nodos, acerco esta distancia, ¿okay?, entre estos dos nodos, los pongo muy pegaditos, lo primero que va a tender a ser 0 va a ser este término. Siempre y cuando no ocurra nada raro con las derivadas, supongamos que no. Entonces, en esas condiciones podría ser aceptable decir, bueno, voy a truncar hasta acá. Sí que estoy cometiendo un error. Pero al menos sé que mientras esta distancia sea muy pequeña, el error va a ser muy pequeño. ¿Ok? Lo que tiene de bueno eso es que nos simplifica mucho el análisis porque nos permite deducir nuestra primera expresión de una derivada por diferencias finitas. Expresamos la derivada evaluada en un nodo como la función evaluada en el i más 1, la función evaluada en el xi, restadas entre sí, dividido la distancia entre los nodos. ¿Les recuerda algo esta expresión? Cuando ustedes han definido o han visto por primera vez la definición de derivada en cálculo 1 quizás, o en la secundaria probablemente, ¿qué decían sobre cómo es la derivada de una función? La derivada de una función, ustedes recordarán que se puede expresar una función escalar.
algo así como el límite cuando, bueno, digamos delta h, vamos a llamarlo, tiende a 0, de la función, vamos a decir, en x más delta h menos f en x dividido delta h, algo así, ¿no? Esta sería una definición de una derivada y es exacta, porque estamos utilizando este operador de límite. Bueno, acá estamos frente a lo mismo. Estamos considerando que delta h es la separación entre los nodos y lo único que estamos cometiendo de error, único y quizás no menor, es importante, no estamos teniendo en cuenta ese límite. Estamos diciendo, bueno, no es infinitamente chico, no es que nos vamos acercando delta h a 0 y tomamos el límite en un sentido de aproximación infinitesimal. No, nos vamos a quedar con una diferencia discreta, un valor discreto. Por eso vamos a cometer un error y esto no es una igualdad. Esto es una aproximación. Y cuando decidimos truncar acá, nuestra serie de Taylor, tampoco es una igualdad, es una aproximación. El error de haber truncado nos llevó a esta expresión de derivada que tiene su error también. El error que estamos cometiendo es dejar afuera todos estos términos de la serie de Taylor. Todos estos términos los dejamos afuera y el error que estamos cometiendo es en esencia eso. Y que otra forma de verlo es que estamos omitiendo este límite. Pero bien, tenemos una forma de expresar la derivada primera de una función. Lo que sigue va a ser cómo vamos a calcular otras derivadas o otra forma de una derivada primera. Y luego vamos a ver cómo incorporamos esta nueva información, este método de discretizar de diferencias finitas, en nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Bien, vamos a borrar un poco para tener un poco más de lugar. Voy a borrar esto. Nuestra definición de derivada. Voy a borrar este y lo voy a poner más arriba. Pero esta es nuestra primera definición de una derivada. Una derivada primera. Vamos a poner un poquito acá, para que no nos quede tan pegado a nuestro gráfico. Y vamos a hacer el mismo proceso que hicimos recién con la serie de Taylors. Lo vamos a hacer un poquito más abajo. Voy a escribir de vuelta. Porque quiero que pensemos y tengamos siempre bien presente que este es un método aproximado y produce, por tanto tiene error. Y si tiene un error, quiero que entendamos bien cuál es el error que estamos cometiendo. Así que vamos a borrar acá. Vamos a dejar un recuadro acá de nuestro primer hallazgo. Nuestro primer hallazgo fue cómo expresar una derivada primera. Y habíamos dicho, si mi memoria no me falla, que la derivada de f en xy es igual a f en xy más 1 menos f en xy dividido la distancia entre x y menos 1 y xy. Y esto es igual, medio mentiroso, vamos a ponerle aproximado porque realmente es una aproximación. Bien. Fíjense que tiene bastante sentido, ¿no? Si uno quisiera evaluar, ¿no?, entre dos nodos, la derivada, gráficamente la derivada representa la pendiente de la curva en un punto determinado. Y en este caso, si yo resto la posición en el eje de las f o de las ordenadas y las divido por la distancia entre los nodos en el eje x, voy a tener justamente la pendiente de la curva. Entonces, más o menos pareciera ser correcto este análisis, salvando que estamos tomando intervalos discretos, que no son infinitesimalmente cercanos, sino que tienen una distancia pequeña, pero no tan pequeña. ¿Okay? Bien, cuando hicimos este proceso nosotros vamos a escribir de vuelta la serie Taylor.
rápidamente. Y la diferencia entre los x elevado al cuadrado. Y vamos a parar acá y vamos a poner unos puntos suspensivos. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros hicimos el proceso hace un ratito para determinar esta derivada, lo que hicimos básicamente es no solo redistribuir, sino que dividimos a todo por este término. Imagínense que lo hacemos ahora. Si lo hacemos ahora, vamos a llamarlo delta x, más compacto, representa la distancia entre xy y xy más 1 y xy, delta x. Vamos a dividir todo por delta x. Si dividimos todos los términos por delta x, vamos a tener delta x acá dividiendo. Este término directamente no va a estar. Este término va a tener delta x dividiendo, así que simplemente me deshago de este elevado al cuadrado. Y fíjense lo que ocurre. Lo que ocurre es que si quiero redistribuir para dejar la derivada primera sola, lo que va a suceder es que voy a tener la resta que ya conozco, fxy más 1 menos fnxy dividido delta x. Y ahora sí voy a poner el igual porque voy a escribir los términos, o al menos con puntos suspensivos voy a querer representar todos los infinitos términos que quedan de la serie de Taylor. Así que lo que sucede es que voy a tener un... Si esto lo pasé de este lado restando, esto también lo tengo que pasar restando, así que esto va a ser un menos. Un medio de la derivada segunda de delta x sin elevarse nada. Posiblemente todo el resto de los términos también aparezcan acá, o sea que también voy a tener menos un sexto de la derivada tercera en xy multiplicado por delta x al cuadrado. Esto era sobre xy y esto también sobre xy más, perdón, menos más términos, infinitos términos más. ¿Ok? Bien, expresado de esta manera se puede ver que el proceso de truncado en realidad lo estamos realizando acá, cuando ya dividimos por delta x. Fíjense que esta expresión a la que llegamos en realidad es decir, bueno, me voy a quedar con solamente este término y voy a desechar el resto de los términos. Porque yo creo que cuando delta x se haga muy pequeño, lo primero que se va a hacer pequeño van a ser estos términos y este va a empezar a tomar un poco más de importancia. Justamente está en el denominador. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a decir? Que todo esto lo vamos a llamar, vamos a tratar de abarcar a todo, a los puntos suspensivos, y lo vamos a llamar error. Y lo vamos a simbolizar con una letra epsilon. Esto es el error de esta aproximación que estamos realizando acá. Es decir, f' es igual a esto. Cuando decidimos eso, lo que estamos cometiendo es un error que tiene todo este orden, el orden de todos esos términos. Y lo que vamos a decir es que el error en esta aproximación, el error es proporcional a algo de orden delta x. ¿Qué significa esto? Justamente lo que habla es del orden del exponente al cual se encuentra elevado el delta x. Imagínense que delta x es un número chiquito. Bueno, el número más grande, si es un número chiquito, cuando lo elevamos al cuadrado, probablemente termine siendo mucho más chico. Pero el término que más va a tardar en tender a 0, cuando delta x tiende a 0, va a ser este término de acá, el que tiene el delta x. Por eso decimos que el orden es delta x. ¿Okay? Y a esta forma de derivar, de aproximar la derivada, la vamos a llamar derivada hacia adelante. Perdón, esto es un más. ¿Okay? Derivada hacia adelante. Derivada hacia adelante porque considera
estamos tratando de buscar la derivada en este punto y nos estamos valiendo de un nodo que está delante del nuestro. ¿Podríamos hacerlo hacia atrás? Bueno, sí, tranquilamente podríamos hacerlo, teniendo en cuenta otra forma de expresar la serie de Taylor. Así que voy a borrar esta parte de acá abajo y voy a reescribir otra forma. Bien, si ahora escribimos la serie de Taylor de otra manera, podemos también llegar a encontrar la identidad que dice que la función evaluada en el i más 1 es igual a la función en el xi, si no me equivoco es con un menos, sí, menos. Estoy intentando recordar de memoria la serie de Taylor que no la tengo escrita acá para cuando... Perdón, esto era en el i menos 1, dijimos. Lo que puedo hacer es expresarla como la función en el xi menos la derivada de la función en el xi multiplicada por xi menos xi menos 1 más un medio de la derivada segunda xi xi menos xi menos 1 elevado al cuadrado menos, bueno, puntos suspensivos. La única diferencia es que alterna los signos, menos, más, menos, así, para representar la función, pero ahora evaluada en el i menos 1, es decir, estamos tomando un nodo que está ahora hacia atrás. Por eso que esta forma de aproximar la vamos a llamar derivada hacia atrás. Vamos a agarrar el color verde para expresar esta función. Se cayó. F en x y menos 1. ¿Ok? Un puntito acá. Bien, nos vamos a valer de todo lo que esté por delante, por detrás de nuestro nodo, es decir, en el i menos 1, para expresar una derivada primera. Lo que vamos a hacer es lo mismo, el mismo procedimiento, totalmente análogo. Vamos a truncar nuestra serie de Taylor a todos los términos que sean de mayor orden, en este caso con derivada segunda o más, y vamos a reescribir esto. Lo que nos resulta es que la derivada primera en xi también puede expresarse de otra manera. En este caso va a ser... esto es i menos 1 e i. Lo único que hice sobre la serie de Taylor es cambiar el orden de escritura. Así que la función en x... creo que está bien. F en xi menos 1 menos f en xi dividido xi menos 1. No, perdón, estaba bien como estaba antes. Esto era así. Estaba bien escrito. Entonces ahora paso dividiendo xi menos 1 y esto va con un menos porque la derivada resto esto, paso restando, paso el negativo del otro lado y paso dividiendo y me queda de esta manera. Otra forma de escribir esto es simplemente decir omitir este menos y cambiamos el orden de la resta esta y nos queda algo de este estilo. Acá teníamos xi más 1 menos xi, acá tenemos xi menos 1. Si las diferencias, la distancia entre los nodos son todas equivalentes, básicamente esto sigue siendo delta x, el denominador. Y arriba tenemos la resta entre xi y xi menos 1. Y estamos cometiendo un error. ¿De qué orden? Del mismo orden que antes. Dejamos afuera todos los términos que son de orden delta x o de mayor orden. Pero este es el que me va a dictaminar qué tan grande va a ser el error. El primer término probablemente sea el que yo esté dejando fuera, sea el que más contribuya al error. ¿Okay? Bien, entonces vamos a reescribir esto de arriba. Vamos a sacar el error. Lo vamos a poner al costado.
pasamos acá. Vamos a ver nuestra derivada, vamos a llamarla hacia adelante. Nuestra segunda, otra forma de la derivada primera, pero que la vamos a llamar hacia atrás, porque utiliza los nodos que se encuentran detrás. Y la voy a expresar como dice acá. F' de xy es igual a f xy menos f en x y menos 1 dividido xy menos x y menos 1. O sea, ahora estamos utilizando estos dos nodos. ¿Okay? Y vamos a decir que el error es de orden delta x. Y acá también el error es de orden delta x. Así que ya puedo borrar esta expresión de acá abajo. Y tenemos nuestras dos primeras derivadas primeras. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es bastante evidente que la derivada la podría pensar como una derivada pero en forma discreta. Simplemente tomo dos nodos y digo, bueno, más o menos la derivada es algo de este estilo. Esto es bastante intuitivo, simplemente me olvidé del límite. Lo mismo hice acá. Y es verdad. Pero sepan que tener en cuenta que el orden, el error que yo estoy cometiendo es algo importante. Y ahora vamos a ver otra forma de derivar, de aproximar la derivada primera, que quizás tiene un orden de error distinto. Vamos a borrar un poco para hacer lugar, porque lo que sigue me va a insumir bastante pizarrón. Vamos a borrar un poco cualquier cosa que necesitemos de vuelta. Este gráfico lo hacemos de vuelta. Vamos a intentar recuperar, para ver si tenemos más derivadas para calcular. Vamos a intentar recuperar la expresión de la serie de Taylor que hicimos recién. Vamos a escribirlas de vuelta. Voy a borrar también lo de los órdenes, así me queda más espacio todavía. Y después lo vuelvo a escribir todo. ¿Okay? Bien. Ahora sí, como no tengo demasiada memoria, voy a valerme del apunte. Y vamos a tratar de recuperar las expresiones que hicimos hace un rato de la serie de Taylor. Nosotros habíamos dicho en primer lugar que la derivada en xy puede expresarse, luego de manipular un poco dividiendo el delta x, habíamos dicho que puede ser expresada como la función en xy más 1 menos la función en xy dividido delta x. Nos había quedado un menos, porque habíamos pasado dividiendo, habíamos pasado al otro lado de la igualdad, 2 factorial, que es 2 básicamente, la derivada segunda en xy multiplicada por delta x menos un sexto o 3 factorial, vamos a ver este factorial, no hace falta, de la derivada tercera en xy por delta x al cuadrado menos un 24avos de f derivada cuarta en xy delta x al cubo. Todo este proceso resulta de haber dividido a todo por delta x, por eso aparece el delta x cuadrado que estaba en este término pasó a ser un delta x, el delta x cubo pasó a ser un delta x cuadrado, y el delta x cuarta pasó a ser un delta x cubo. Y esto tendría evidentemente muchos más términos, puntos suspensivos. Esta fue una de las expresiones a las que llegamos. Otra expresión la podríamos hacer por medio de valernos, en lugar de los nodos siguientes, los nodos anteriores. Y análogamente nos queda algo así. Vamos a aprovechar que tenemos colores y vamos a usar color verde. Y vamos a decir que la derivada de f en xy se podría expresar también como f en xy menos f en xy menos 1 dividido delta x, asumiendo que todo lo que está adelante, todos los nodos están x espaciados.
Bien, de este lado nos queda un más. Ustedes pueden hacer la verificación. Que nos queda un más. Derivada segunda de xy por delta x. De este lado nos debería quedar un menos, yo creo. Sí, un menos. Menos un sexto de la derivada tercera delta x cuadrado menos un 24avos de la derivada cuarta en xy multiplicado por delta x al cubo más otros términos más. No voy a escribir todo, creo que con eso es suficiente como para ver lo que quiero mostrarles. Vamos a ver qué sucede si tomamos estas expresiones que tienen muchos términos parecidos, de hecho idénticos. Sin embargo, ambas se valen de cosas distintas, la función evaluada en xy menos 1 y en xy más 1, por ejemplo, para representar lo mismo. Vamos a ver qué pasa y vamos a utilizar otro color. Cuando sumamos estas expresiones, vamos a sumarlas. Si las sumamos, lo que vamos a tener finalmente es, de este lado de la igualdad, vamos a tener 2 veces f' de x. Del otro lado vamos a tener, por un lado dijimos f en xy más 1 menos f en xy dividido delta x. Vamos a sumar este término. Tenemos f en xy menos f en xy menos 1 dividido delta x. ¿Okay? Cuando sumemos estos términos, fíjense, tienen signos distintos, menos y más. Esto pueden verlo ustedes cuando desarrollan las series de Taylor para ambos casos, van a ver que terminan quedando con signos distintos. Y es exactamente el mismo valor del término. Entonces, si restamos un término con un signo más y otro con un signo menos, y lo sumamos, evidentemente eso me va a dar 0. O sea que lo único que va a persistir va a ser este término, los términos que tengan, fíjense, f a la derivada 3 veces, pero en la derivada a la cuarta nuevamente pasa lo mismo. Tienen, en este caso me quedó mal porque me comí el signo, en realidad era un signo más, acá eran alternados y estos menos. Pero todos los que tienen las derivadas pares terminan anulándose. Este más este termina dando 0. Este más este termina dando 0. Los que tienen la derivada a la tercera potencia elevada a la 3, perdón, la derivada tercera me va a quedar solamente persistente. Entonces, si sumo de estos dos, lo que me va a quedar es un tercio de f derivada 3 veces xy delta x al cuadrado. Y me van a quedar más cosas, pero de mayor orden. No voy a escribir tanto, solamente hasta ahí me basta, para mostrarles lo siguiente. Fíjense, este término está presente. Acá tenemos un 2 por la derivada y acá tenemos dos términos sumándose, que quizás podemos darnos cuenta que tenemos un término que es equivalente a otro, solo que uno está con un signo menos y otro está con un signo más. Pero básicamente son lo mismo. ¿Y qué pasa cuando se suma un número con su opuesto? En realidad lo que nos termina quedando es que podemos deshacernos de esta f de xy y nos queda una nueva expresión para la f, para la derivada. Vamos a escribirla acá abajo. F' en xy puede expresarse como, y ustedes me dirán si lo estoy escribiendo bien, f en xy más 1 menos
f en x y menos 1 dividido 2 delta x, y me aparecen todos los términos de mayor orden. Vamos a ponerlo por acá. Menos un 3 dividido este 2, me va a quedar un sexto, de la derivada tercera de f en x y delta x al cuadrado. Y puntos suspensivos. ¿Qué encontramos? Encontramos otra expresión para la derivada primera, en donde si volvemos a truncar nuestra serie de Taylor, porque acá estaba nuestra serie de Taylor completa, los puntos suspensivos representan que tenemos infinitos términos. Cuando las sumamos, siguen apareciendo infinitos términos. Ahora decidimos, en este punto, deshacernos de todos los términos de mayor orden y nos queda una expresión de este estilo. Se parece a las otras, solo que no utiliza la función en el punto de interés, en el xy, para expresar la derivada. La derivada en xy la representa con la función en el xy más 1 y la función en el xy menos 1. Divide por 2 delta x. ¿Qué es lo bueno de esta forma de expresar la derivada? Es que lo que estamos tirando es proporcional, al menos este término, proporcional a delta x al cuadrado. Es decir, el error, en este caso, es de orden delta x cuadrado. Si no hay ningún comportamiento extraño con las derivadas de alto orden, lo que podemos decir es que cuando delta x es muy chiquito, este error, el error de esta expresión, va a tender más rápido a 0 que el error de estas otras dos expresiones. Porque justamente es proporcional a delta x, pero al cuadrado esta vez. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo por acá. Bajamos nuestro costado. Vamos a borrar este procedimiento. Todo esto está en el apunte, así que ustedes pueden... Lo que estoy haciendo no es más que repetir lo que está en el apunte, pero quizás tratar de darle una óptica un poquito distinta, para que quede un poco más claro el tema, pero en principio lo que estamos haciendo es bastante metodológico, es hacer cuentas con series de Taylor. Entonces vamos a ver nuestra expresión para una derivada primera y la vamos a llamar centrada. ¿Por qué centrada? Bueno, justamente porque no me valgo solamente, exclusivamente de los nodos hacia adelante o solamente hacia atrás. Me valgo de ambos, hacia atrás y hacia adelante, para expresar la derivada. Se encuentra como equilibrada con las funciones a un lado y hacia el otro. Entonces vamos a expresarla acá. Estamos encontrando lo mismo, una derivada primera para una función en un punto dado. Ya vamos a ver cómo podemos incluirlo en nuestra metodología. Y acá diremos que es x y más 1 menos f en x y menos 1 dividido 2 delta x. Vamos a borrar esto abajo. Bien. Vamos a recuadrarlo. Y tengamos presente que el error de esto es proporcional a delta x. El error de esta forma es proporcional a delta x. Y el error de esta forma es proporcional a delta x al cuadrado. Como dijimos, esto es deseable. Uno querría que el error sea proporcional a delta x elevado al mayor exponente posible, cosa de que cuando delta x se vuelva muy chiquito y yo elija nodos muy cercanos entre sí, tenga el menor error posible. Imagínense que usted tiene un dominio determinado, ya definido, entre 0 y L, por decir algo, y ustedes tienen que llenar con nodos entre medio. ¿Qué involucra? ¿Qué implica el hecho de que delta x sea muy pequeño? Si todos los delta x son muy pequeños y el intervalo, el dominio total ya está fijo,
Lo que eso implica es que necesito muchos intervalos. Y ya vamos a ver que si yo tengo muchos intervalos, tengo muchos nodos, lo que me va a significar eso es que tengo que resolver muchas ecuaciones. Pero no nos vamos a adelantar tanto. Tengamos eso en mente nomás, que mientras más nodos tengamos, más me va a costar resolverlo. Solo eso. Vamos a continuar ahora con estas dos expresiones de la serie Taylor y vamos a proponer otra alternativa más, que es qué sucede si en vez de sumarlas, las restamos. Porque en síntesis son dos series de Taylor para f' en xy. En realidad era una serie de Taylor para f en xy menos 1 y una serie de Taylor para f en xy más 1, que la reescribimos, la reordenamos para que sean formas de expresar la derivada primera. Y ahora lo que vamos a probar es restarlas, a ver qué pasa. Seguro que nos vamos a encontrar con algo nuevo, que si las restamos, este lado de la igualdad evidentemente va a ser 0. Si restamos término a término, vamos a ver qué pasa. Voy a escribir directamente este menos este, dijimos, bueno, entonces vamos a tener f en xy más 1 menos fxy sobre delta x, acá tengo lo mismo, fxy sobre delta x, menos con este que va a estar restando va a ser menos 2 f en xy más f en xy menos 1, porque este término resta con este, tiene un menos, con este menos termina siendo un más, todo esto va a dividir a delta x. ¿Okay? Y por otro lado tenemos que restar este término con este término. Esto tiene un menos, cuando reste con este va a tener otro menos, o sea que va a ser el doble de este valor. Pero con los que tienen la derivada elevada, en la derivada de números impares, de veces, derivada, por ejemplo la derivada tercera, menos este menos con menos otro signo menos, un signo más, se van a anular. Lo único que van a sobrevivir son los que tengan derivadas de órdenes pares. O sea que lo que me va a quedar va a ser, vamos a escribir más abajo, menos con otro menos va a ser menos 2 veces cada uno. Me va a quedar la derivada segunda en xy y el delta x. Ya dijimos que los de orden 3 no van a aparecer. Y en este caso de orden 4, solo para tenerlo presente, si restamos este con este es el doble de ambos, o sea que me queda menos 1 sobre 12, la derivada cuarta de f, multiplicada por x al cubo, delta x al cubo, y puntos suspensivos. Bien, ¿qué me permite esta forma? ¿Qué puedo ver de esta forma de derivar, de esta forma de restar ambas series de Taylor? Lo que resulta es básicamente que yo puedo nuevamente dividir por delta x a todo, dividido por delta x, dividido por delta x me parece un 2, dividido por delta x me parece un delta x al cuadrado, y me puedo lograr una expresión para la derivada segunda de f, abajo, o ya la podemos escribir directamente acá, debajo de las otras. La derivada segunda de xy que tengo acá, la puedo llevar del otro lado, y lo que voy a ver es que equivale a f en xy más 1 menos 2 veces f en xy más f en xy menos 1, todo dividido delta x al cuadrado. Y esta es la expresión de una derivada segunda, si quieren llamarla centrada, pero es la única que vamos a ver nosotros. Vamos a ponerle centrada. Una expresión de la derivada segunda, que fue lo que hicimos. Truncamos nuestra serie y nos deshicimos de todos estos términos.
cuál es el mayor grado al que está el exponente de delta x en todos esos términos, o mejor dicho, el de grado menor, el que más va a tardar en irse a cero, va a ser este de acá. Es decir, en ese caso, el error en esta expresión va a ser también de orden delta x cuadrado. Bien. Ya encontramos tres formas de expresar una derivada primera, una forma de expresar una derivada segunda, y con esto no va a bastar, va a ser suficiente para todo lo que queremos ver de más. Pero nos vamos a quedar con esto por ahora, pero seguramente hay muchas más formas de expresar las derivadas con diferencias finitas, y quizás hay formas que me permiten órdenes de error menores. Pero por ahora esto creo que nos va a bastar para lo que queremos hacer. Y bueno, tengan presente que esto es un aproximado. Son todas aproximaciones de derivadas que las vamos a utilizar y vamos a cometer un error. Pero vamos a tener siempre, tratar de tener en presente cuál es el orden de los errores de cada una. Así que ahora en lo próximo lo que vamos a hacer es cómo utilizamos todas estas herramientas en una ecuación diferencial. Y ustedes ya se imaginarán, si tenemos derivadas, en vez de utilizar las derivadas y resolver con métodos analíticos como hemos visto, vamos a usar estas expresiones y escribir nuestras derivadas simplemente por medio de las funciones evaluadas en distintos modos. Bien. Bueno, para poner todo esto en práctica, creo que quizás lo ideal es seguir en parte el apunte. Vamos a seguir el procedimiento que se propone de diferencias finitas para la resolución de un problema típico del apunte. Pero en lugar de resolver el problema que hacen en el ejemplo del apunte, vamos a resolver algún ejercicio de la práctica. Así ustedes pueden tanto mirar el apunte como el ejercicio directamente y tienen más de una resolución ya hecha. Y luego ustedes pueden continuar con el resto de los ejercicios. Así que vamos a seguir la misma filosofía del ejemplo, pero con otro tipo de problemas. Yo creo que en un problema típico vamos a poder poner en práctica todo esto, que lo que nos estaría faltando ahora es tener una mecánica, una estrategia de cómo encarar un problema, cómo hacer uso de esto y en qué resulta eso. Bien, así que vamos a... Bueno, ustedes ya lo tienen presente en el apunte, estas expresiones. Yo las voy a borrar así tengo más espacio. Y vamos a hacer un problema. ¿Okay? Bien, vamos a borrar todo. Bien. ¿Qué nos dice el apunte? Nos dice, bueno, para la resolución por método de diferencias finitas, dice, en primer lugar, tomar el dominio de interés y dividirlo en puntos o nodos donde será evaluada la solución. Y ese proceso se conoce como discretización del dominio. Básicamente, lo que hicimos en el ejemplo de tomar el intervalo total y dividirlo en nodos. Dice, tomar la ecuación diferencial en cuestión y plantearla para cada uno de los nodos internos del dominio. O sea que la ecuación que tenemos la tenemos que plantear en cada nodo. Los nodos inicial y final tendrán su propia ecuación dada por cada una de las condiciones de borde. Tercero dice reemplazar cada derivada de cada una de las ecuaciones y reemplazarla por su análogo aproximada a diferencias finitas, que es lo que veníamos diciendo. Y luego desarrollar todas las expresiones y ver qué tipo de sistema nos queda. Ya no tendremos ecuaciones diferenciales, sino que probablemente tenemos ecuaciones algebraicas. Ya vamos a ver que la dificultad va a ser que en realidad en vez de tener solamente una ecuación algebraica, vamos a tener varias ecuaciones algebraicas. Entonces vamos al ejemplo. Vamos al ejercicio 1 de la práctica en la página 75. Estoy en el anexo. Fíjense que el tema de diferencia finita, como les decía, es un tema un poco lateral a nosotros, pero es importante tenerlo presente, así que está directamente en el anexo del apunte. Y en el ejercicio 1 dice, bueno,
sea el dominio unidimensional que va entre 0 y 1, diremos que la evolución de una propiedad escalar, phi, responde a la siguiente ecuación. Vamos a escribir acá arriba la ecuación. Dice que la derivada de phi respecto a x es igual a phi menos x más 1. Y además me dicen condiciones de borde. Me dice que phi en x igual a 0 es igual a 1 y que phi en x1, es decir, en los dos extremos, me dice el valor de la función. 1 más 0. Esta es la ecuación que quiero resolver en todo mi dominio, en el intervalo 0, 1. Esta es una condición de borde que está dada para el nodo 0, en x igual a 0, y esta es una condición de borde que está dada para el nodo x igual a 1. ¿Okay? Todo esto tengo que resolver. En realidad la ecuación que me importa es la de más arriba, pero necesito para resolverlo, ustedes sabrán, siempre condiciones de borde. Tanto en el método de diferencias finitas como en los métodos analíticos, siempre necesito condiciones de borde para encontrar una solución. Acá sucede lo mismo. Bueno, algunos consejos para encarar este tipo de resoluciones que ustedes tienen que tener presente. Por un lado, pueden irse a la última instancia del capítulo de la unidad 1, donde habla de condiciones iniciales y de borde, en la página 21, cuando hablamos de ecuaciones diferenciales, identificamos algunas condiciones de borde con nombre. Entonces diremos que tenemos condiciones tipo Dirichlet, condiciones tipo Neumann y condiciones tipo mixtas, o a veces se llaman condiciones Robin. Las condiciones Dirichlet, condiciones de borde Dirichlet, son aquellas en donde se especifica el valor de la función en el borde en cuestión. En este caso, se está especificando el valor de la función en x igual a 0. Dicen que es 1. Esta otra condición también es una condición Dirichlet. La función es la que está siendo evaluada y se está diciendo cuál es su valor. Se dice que la función phi en x igual a 1 vale 1 más e. Un ejemplo de una condición Neumann sería cuando en vez de que me digan cuánto vale la función en los bordes, me dicen cuánto vale la derivada de la función en ese borde. Esa condición se la conoce como condición de borde de Neumann. Y podríamos tener una combinación de ambas y sería una condición de borde mixta. Así que cuando yo hable de condición de borde Dirichlet, me voy a referir a esta. Cuando hable de condiciones de borde tipo Neumann, me voy a referir a las condiciones donde se especifica la derivada. Ustedes pueden fijarse en el ejercicio 2, por ejemplo, de diferencias finitas, van a ver del apunte que tenemos una condición Dirichlet y una condición Neumann. En este caso no, son dos condiciones Dirichlet. Bien, me dice, discretice el dominio en 5 nodos equidistantes y calcule mediante el método de diferencias finitas los valores de phi para dichos nodos. Y abajo me da la solución analítica. Me dicen cuánto es la solución real de este problema. Lo bueno de eso es que voy a poder, si yo sé la solución analítica, voy a poder compararla con la solución de métodos numéricos y ver qué tan mal está haciendo mi aproximación de métodos numéricos. Bien. Bueno, vamos a seguir los pasos que me indicaron. Lo primero que me dijeron es, siguiendo esta receta, dice tomar el dominio de interés y dividirlo en puntos o nodos donde será evaluada la solución. Y me dijeron que yo tengo que tomar un intervalo en x que va de 0 a 1 y me dicen que utilice 5 nodos equidistantes. Así que voy a discretizarlo en 5 nodos. Bueno, un nodo va a ser este, un nodo va a ser este, y voy a utilizar 5 en total, así que necesito 3 en el medio. Vamos a suponer que esto es más o menos
hacerlo equidistante, más o menos. Esos son los 5 nodos. ¿Okay? Vamos a llamarlo. Este nodo le vamos a llamar x1, x2, la posición x3, x4 y x5. Esas son las posiciones y al nodo lo podemos identificar simplemente con i igual a 1, i igual a 2, el índice del nodo, igual a 3, i igual a 4, i igual a 5. ¿Okay? Bien, siempre que hablemos de xy, bueno, dependiendo de cuál sea la y, será la x de la que estemos hablando. Bien, ya tenemos discretizado nuestro dominio. Dijimos, hoy vamos de 0 a 1 y le ponemos 5 nodos equidistantes. Ese es el primer paso. El siguiente paso dice tomar la ecuación diferencial, esta de acá arriba, y plantearla para cada uno de los nodos internos del dominio, sin contar el nodo inicial y el final, porque van a tener su propia condición. Y esto más que, vamos a decir que en realidad la vamos a utilizar a los fines prácticos, esta ecuación, la vamos a utilizar solamente en el interior de mi dominio. Para los bordes tenemos ya el valor de la función y no va a ser una incógnita. Esto de alguna manera me está diciendo que yo ya conozco cuánto vale phi en estos nodos. Me dice que phi acá vale 0, perdón, vale 1, vale 1, y me está diciendo que phi en el x igual a 1 en este otro extremo vale 1 más c. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en este problema? Yo tengo que encontrar phi. Si tengo que encontrar la función phi, lo único que tengo que hacer, o que puedo llegar a hacer con diferencias finitas, con esta discretización, es decir cuánto valen los nodos centrales, en este y en este, porque ya sé cuánto valen los extremos. Me los da la condición de borde, ya no son incógnitas allí. La única incógnita son estas tres. Entonces me dice, plantear la ecuación diferencial en cada uno de esos nodos. Entonces vamos a hacerla una por una. Vamos a tomar, para hacer ordenados, una vez que sepamos bien el método, quizás no podemos ahorrar algunos pasos, pero por ahora vamos a tratar de hacer ordenados. Vamos a pararlo en el nodo 2 y vamos a reescribir esta ecuación, pero en diferencias finitas. ¿Qué significa diferencias finitas? Significa que todas las derivadas que haya presentes las voy a reescribir de otra manera, al estilo de diferencias finitas, con una aproximación. Entonces vamos al nodo 2, este de acá, y vamos a decir, bueno, voy a escribir esa ecuación de ahí arriba. Inmediatamente voy a borrar la derivada, porque ustedes ya saben que la derivada se puede expresar de otra manera. En el nodo 2, la ecuación se puede escribir como de esta manera, pero está siendo evaluada en un punto. Esta phi está siendo evaluada en el x igual a x2. Esta x es la x2, es la posición x2. Y esta derivada también es una derivada expresada en x igual a x2. Es la derivada, pero está siendo, toda esta ecuación está siendo planteada para un solo nodo. Y en diferencias finitas, ¿cómo se expresa eso? Esta derivada, yo sé cómo expresar una derivada primera de phi en el nodo i. Ya lo hicimos eso. Una derivada primera vimos tres formas, hacia adelante, hacia atrás o centrada. Como me dijeron que la centrada parecía tener un mejor orden de error, vamos a valernos de la centrada y vamos a utilizar la centrada. Y vamos a decir, bueno, todo esto lo voy a reescribir en diferencias finitas. Voy a decir que la derivada primera no es más que phi en i más 1, perdón, en 2 más 1, menos phi en 2 menos 1. Acá el nodo i, ¿no? El nodo i va a valer simultáneamente el 2, 3 y 4, van a ser los nodos centrales. Entonces i lo voy a ir variando. Como ya lo voy a ir variando, directamente digo que phi en i más 1, en 2 más 1, o sea 3,
phi en i menos 1, es decir, 2 menos 1, 1, y acá abajo vamos a tener delta x. Bien, y esta phi directamente la vamos a llamar también y en x2 no es más que phi 2. ¿Okay? Esto es, como dijimos, un 3. Esto, como dijimos, es un 1. Y básicamente lo que nos queda es una expresión de este estilo, donde x2 lo conocemos. Vamos a ponerle nombre acá. Esta era la phi 1. Esta era la phi 5. Nos falta phi 2. Signo de pregunta. Nos falta phi 3. Signo de pregunta. Nos falta phi 4. Signo de pregunta. ¿Okay? Tenemos una ecuación. Una ecuación ya no es más, no hay derivada, sino que hay varias incógnitas. Phi 1, phi 2 y phi 3. No las conozco. x2 es una posición, en principio sí la conozco. x2, si esto es equidistante, acá x2 tiene que ser igual a 1/4 o 0,25. Esto tiene que ser 1/2. x4 tiene que ser igual a 3/4. La posición, si son equidistantes, esas son las posiciones. Y delta x en todos los casos va a ser igual a 1/4. Bien. x2 ya sabemos cuánto vale. Phi 3, phi 1 y phi 2. De todos esos phi, yo conozco phi 1. O sea que también sé cuánto vale. Lo que me falta conocer es phi 3 y phi 2, que eran incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Una sola por ahora. ¿Okay? Una ecuación con dos incógnitas evidentemente no lo puedo resolver. Así que vamos a seguir escribiendo ecuaciones para el resto de los nodos, porque lo que me habían dicho era que tenía que hacer una ecuación por cada nodo interior. Nos vamos al nodo 3. Vamos a expresar la misma ecuación, esta de acá, para el nodo 3, que es este de acá, donde x3 vale 1/2. Y diremos phi en i más 1, si el i es 3, y acá es igual a 3. Si phi es 3, i más 1 es 3 más 1, es 4. Estoy expresando la derivada primera centrada en diferencias finitas para el nodo 3. I menos 1, en este caso 3 menos 1 pasa a ser 2, dividido delta x. Perdón, delta x también lo conozco. Tampoco era una incógnita acá. La única incógnita era phi 3 y phi 2. Phi 4 menos phi 2 sobre delta x, esto es igual a phi evaluado en el nodo en que estamos parados, en este caso en el 3, o sea que esto es phi 3, menos x en el nodo que estamos evaluando, en el nodo 3, x3, más 1. El único momento que aparece en una phi, por ejemplo, en nodos distintos es cuando tenemos que hacer la derivada, porque se vale de nodos atrás y adelante, pero si no, la función, cuando yo inyecte esta ecuación para ese nodo, tengo que usarla con el valor de ese nodo. Phi en 3, x en 3. Cuando estaba en el nodo 2, phi en 2, x en 2. La derivada va a usar valores atrás y adelante, porque es el método que estoy utilizando, la derivada primera centrada. Bien. ¿Cuántas incógnitas tengo acá? x3 vale 1/2. Lo conozco. Delta x, lo conozco. Phi 2, phi 3 y phi 4. Phi 2, phi 3 y phi 4 son incógnitas. O sea que tengo una ecuación con 3 incógnitas. Tengo una ecuación con 2 incógnitas. Tengo phi 2, phi 3 y phi 4 en total como incógnitas y tengo 2 ecuaciones. 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Bueno, evidentemente esto tampoco lo puedo resolver. Tengo más incógnitas que ecuaciones de vuelta. Así que no me queda otra que plantear para el último nodo que me interesa, que es el 4, porque este último ya dijimos que ya es el valor. Entonces vamos a hacer lo mismo para el nodo 4.
nodo 4. Diremos que una derivada primera en el nodo 4 va a ser phi5 menos phi3, ustedes ya se lo pueden imaginar, haciendo el mismo proceso, sobre delta x es igual a phi4 menos x4 más 1. Y a ver ahora, x4 lo conozco, delta x lo conozco, y también conozco phi5, porque phi5 es una condición de borde, que es esta de acá. Entonces phi5 también lo conozco, no es un incógnito. Pasé a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas, phi2, phi3 y phi4. ¿Qué tipo de ecuaciones son? ¿Son ecuaciones diferenciales? No, ya no tengo derivadas, así que no es una ecuación diferencial. Son ecuaciones algebraicas. Pero ya no tengo una sola ecuación. La ecuación diferencial que yo tenía que resolver era una sola, que la podía resolver con algún método analítico. Al aplicar el método de diferencias finitas, lo que me quedó fue, en lugar de una sola ecuación diferencial, ahora tengo 3 ecuaciones algebraicas. Y un sistema matemáticamente cerrado, porque son igual cantidad de incógnitas que de ecuaciones, y además son ecuaciones que son no lineales entre sí, así que no es consistente en ese sentido. Pero pasé a tener un sistema de ecuaciones algebraicas. Un sistema de ecuaciones algebraicas con múltiples incógnitas, ¿cómo lo puedo resolver? Bueno, ahora vamos a ver una forma de resolverlo. Pero bien, esto lo tenemos presente y vamos a anotar por algún lado que en el nodo 1 vamos a anotarlo quizás, sí, está bien, vamos a anotarlo acá. En el nodo 1 lo que sabíamos era que phi 1 era igual a 1, y en el nodo 5 phi 5 era igual a 1 más. ¿Okay? Era una información que quizás la utilice ahora. Tengamos todo esto presente, son los 5 nodos en cuestión, con todas sus ecuaciones y condiciones de borde, dependiendo de si estamos en el extremo o estamos en el seno de mi dominio. Si estamos en el dominio, vamos a utilizar para cada uno de los nodos interiores la ecuación que tenemos acá arriba. Y nos queda un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, o si queremos incorporar esto también, tendríamos 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Vamos a borrar un poco y vamos a reordenar estas 5 ecuaciones algebraicas, a ver qué forma podemos darle a esa representación. ¿Okay? Tengamos presente lo que nos quedó, así que voy a borrar más o menos despacio. Vamos a ver si lo podemos ordenar prolijamente. Acá. Acá. Y voy a empezar a escribir una ecuación. Y ahora en lo inmediato les voy a contar por qué la escribo de esta manera. Voy a decir que 1 por phi 1 más 0 por phi 2 más 0 por phi 3 más 0 por phi 4 más 0 por phi 5 es igual 1. Esto que escribí acá no es más que una forma muy rebuscada de escribir la primera ecuación, que es la condición de borde en el nodo 1. En el primer nodo, claro. En x igual a 0. Es lo mismo, solamente que hice aparecer a las otras incógnitas solamente para ponerle un 0 adelante. Solamente por eso, las hice aparecer. Ahora vamos a ver qué podemos lograr con esto. Vamos a escribir el nodo 2, que es el que acabo de borrar, pero más o menos creo que me lo acuerdo. Vamos a reescribir. Ustedes tienen el video, así que pueden retroceder para recordar qué era lo que estaba escrito. Yo me voy a valer de la memoria para recordar que teníamos voy a escribirlo por acá porque creo que me lo acuerdo. Phi 3 menos phi 1 sobre delta x y 2 menos x2 más 1.
Esto es lo que está escrito para el nodo 2, y igual a 2. Voy a reescribirlo, esto lo voy a poner acá atrás de la ecuación del nodo 1. Entonces voy a decir que a φ1 lo acompaña ¿qué coeficiente? A φ1 lo acompaña el menos 1 sobre delta x. Vamos a suponer que pasamos esta φ2 de este lado también. Menos 1 sobre delta x. Menos 1 sobre delta x. ¿Está el φ2 presente? Sí, está presente. Y lo voy a pasar de este lado, así dejo todo lo que no es phi de un lado y todo lo demás del otro. Si paso restando delta x me va a quedar un menos 1. Menos 1 por φ2. Con φ3 me va a quedar 1 sobre delta x positivo. Con φ4 no aparece, fíjense en esta ecuación del nodo 2, porque yo ahora estoy escribiendo la del nodo 2. Esta era la del nodo 1. Y esta va a ser la del nodo 2. No tiene φ4, o sea que le pongo un 0, pero lo voy a escribir de todas maneras. φ5, voy a borrar esto acá, no sé esto. Y todo esto es igual a todo lo que me quedó de este lado, que es menos x2 más 1. Menos x2 más 1. Esto era para el nodo 2. Así, me quedó la ecuación para el nodo 2. Vamos a ver para el nodo 3. Lo voy a borrar un poco. A ver qué logro armar con todo esto. Para el nodo 3, si mi memoria no me falla, el φ1 no estaba presente. Entonces vamos a ponerle un 0. El φ2 estaba presente, tal como estaba presente el φ1 en la ecuación del nodo 2, con un menos 1 sobre delta x. Y 2. El φ3 tenía un menos 1 similar a este. Pasé del otro lado el φ3, así que tiene un menos 1. 3. Ustedes siempre pueden pausar el video, siempre que algo no se entienda, pero creo que está bien así. 1 sobre delta x, acompaña el φ4. Y no estaba el φ5 presente, así que le pongo un 0. Y de este lado teníamos algo parecido, menos x3 más 1 para el nodo 3. ¿Ok? Vamos a terminar con los últimos dos. Este tiene que ser totalmente análogo. Tenemos 0 acompañando el φ1, el φ2 tampoco estaba presente. Perdón, φ2. Menos 1 sobre delta x acompañando el φ3. Menos 1 acompañando al φ4. 1 sobre delta x acompañando al φ5. Y menos x4 más 1. Esta es la ecuación para el nodo 4. Y para el nodo 5 tendremos algo muy parecido al primero. No aparece ninguna de las incógnitas, φ1, φ2, φ3, φ4 y φ5. Fíjense que esas son las incógnitas ahora del problema. La función evaluada en algunos nodos solamente. No puedo dar cuenta de lo que vale entre medio de esos nodos. Y acá teníamos un 1 por φ5, que es igual a 1 más e para el nodo 5. Bien. Todo esto en mi sistema de ecuaciones. Son las ecuaciones que estaban antes, pero las reescribí de otra manera. Fíjense que me generó un sistema de ecuaciones para 5 incógnitas. φ1, φ2,
phi 3 phi 4 y phi 5. ¿Okay? Un sistema de ecuaciones. X1, X2 y X3 no es problema, es conocido. Los delta X también son conocidos, por eso son coeficientes de mis ecuaciones. Y mis incógnitas son todos los phi, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y phi 5. Como decíamos al principio, el método se basa en encontrar valores de las funciones en nodos determinados. No en todo el continuo, sino que en algunos nodos. Bien, este sistema yo lo puedo resolver. Hay varias formas de resolverlo, pero quizás lo que más valga la pena, y por eso lo escribí de esta manera, es tratar de pasar todo esto a un sistema lineal tipo matriz vector. En el caso del vector va a ser phi igual a un vector de términos independientes, que es todo lo que queda de este lado. Todo esto son números conocidos, todos los coeficientes de la matriz A van a ser conocidos. ¿De qué está compuesta la matriz A? De todos los coeficientes que acompañan a las incógnitas. Así que si nos tenemos que armar una matriz, la podemos armar de esta manera. Así yo voy a hacerlo. Este creo que es la forma más general de resolver este tipo de problemas, la más recomendada. Tratar de pasarlo a un sistema matriz vector. Así que voy a borrar un poco, recordando un poco lo que tengo acá. Ahora lo voy a chusmear de vuelta. Y cuando lo escriba de vuelta lo voy a escribir como un sistema matriz vector. Y lo único que vamos a tener que hacer para ese matriz vector es poder de alguna manera invertir la matriz y encontrar la solución para phi, ¿ok? Bueno, así que voy a borrar un poco. Bien, entonces como dijimos queremos llevarlo a un sistema lineal, así que ahora vamos a ver a qué equivale ese sistema que acabamos de escribir y borrar, cómo se puede expresar en términos de un producto matriz vector igual a otro vector de términos independientes. Entonces con el sistema que teníamos antes nos queda bastante claro que todo lo que está en filas y columnas se corresponde con las filas y las columnas de la matriz. Así que vamos a hacerlo. Nosotros teníamos una matriz que tenía un 1 acá, 0, 0, 0, 0. La segunda fila, con los coeficientes y todos, era algo así como 1 sobre delta x, menos 1, 1 sobre delta x positivo, 0 y 0. Acá tenemos un 0, menos 1 sobre delta x, menos 1, 1 sobre delta x, menos 0. La cuarta fila, que se correspondía al cuarto nodo, era algo así como menos 1 sobre delta x acá, menos 1, 1 sobre delta x, y en el final teníamos el último nodo que tenía una condición de borde, por lo tanto nos quedaba algo bastante sencillo de este estilo. Y tenemos una matriz de 5 por 5 que tiene todos esos coeficientes. Las incógnitas van a ser las phi, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y phi 5. Y esto tiene que equivaler a un vector de 5 términos independientes, que si no me equivoco era algo así como en este caso era la condición de borde, un 1, acá era menos x2 más 1, acá era menos x3 más 1, acá era menos x4 más 1, y al final tomaba la última condición de borde, que es 1 más. Entonces lo que tienen que tratar de ver cuando armen este sistema es si hago una fila por todo el vector incógnita y me da el término independiente, si eso recupera una de las ecuaciones que teníamos antes. Por ejemplo, la condición de borde, si multiplico esta fila por esta columna, me tiene que dar el primer elemento del término independiente. 1 por phi 1 más 0 por todos los demás, me tiene que dar 1. Y eso se corresponde con la
Primera condición de borde. Phi igual a 1 en x igual a 0. Acá. Luego tengo para todos los interiores, que si lo escribí bien, tendría que recuperar por cada producto fila con la vector de incógnitas el término independiente que corresponde, por ejemplo la 3. Me tiene que recuperar la ecuación que tenía antes para el nodo 3 y lo mismo para el final. Cuando lo tengo expresado de esta forma, ya es bastante directo lo que tengo que hacer. Lo único que tengo que hacer es tomar esta matriz, invertirla y encontrar la solución que pueda expresarse como el vector phi igual a la inversa de la matriz A producto con el vector B. Y esa va a ser la solución de un problema. Me va a dar una solución para phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y phi 5. En cada uno de estos nodos me va a dar un valor la función. Y va a tomar alguna forma esa función y la podemos comparar con la función exacta que me dan ahí y ver qué tan diferente es esa función. Eso se los dejo a ustedes de tarea, pero el procedimiento es el mismo siempre. Entonces pueden probarlo con el resto de los problemas y ver si llegan a la solución correcta y ver qué tanto se acerca o no a la solución esperada por el método analítico. Así que bueno, esto es todo lo que les quería contar de diferencias finitas. Les pido por favor que lean el apunte, no solo que lean el capítulo del anexo de diferencias finitas, sino que también lean el anexo de álgebra que está previo para poder entender o refrescar todos estos conceptos de tratamiento de matrices, que lo vamos a necesitar bastante. También le den una leída a la parte de ecuaciones diferenciales para recordar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales que hemos visto. Esta ecuación diferencial en particular, ustedes serían capaces de resolverla porque es una ecuación de primer orden. Dentro de todo es bastante sencilla, así que podrían resolverla ustedes, ver cuál es la solución analítica de esa ecuación y compararla con la solución para los nodos phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 y phi 5. Obviamente ustedes solamente la van a poder analizar en esos nodos. Pero bueno, lean el apunte y sigan con los ejercicios. Y bueno, no duden en hacer consultas por la plataforma y lo seguimos. Así que gracias.